Hola con todos. Voy a hacer una serie de videos para mostrar cómo se crea una API REST utilizando Laravel. Em, el contenido del curso está resumido en esta tabla. Voy a empezar con una introducción pequeña sobre algunos conceptos básicos que debemos conocer, empezando por lo que es una API. Qué es JSON, qué es REST, aclarar un poco este concepto, y luego qué es Laravel, y luego pasamos a la parte ya práctica con la instalación, requisitos del sistema, instalación del Composer y otras herramientas, y vamos ya con la creación del proyecto utilizando Laravel, la configuración básica del proyecto que necesitamos para empezar. Un poco voy a explicar sobre la estructura de los directorios en Laravel y voy a hacer un repaso, un recordatorio, refuerzo de Git y GitHub para poder establecer un buen flujo de trabajo. Eh, entonces luego vamos a empezar con el inicio del proyecto. El proyecto que vamos a estar desarrollando es una especie de blog donde los usuarios pueden escribir artículos, pueden leer los artículos de otros usuarios. Para poder escribir un artículo tienen que registrarse e iniciar sesión, y también pueden hacer comentarios sobre los artículos de otros usuarios. Entonces voy a presentar las entidades que están involucradas y un poco el modelo básico del proyecto, de la base de datos. Y luego vamos a pasar con cómo se crea un modelo en Laravel, qué son las migraciones, cómo se las ejecuta, eh, el seeding de la base de datos, que vendría a ser como llenar la base de datos con datos ficticios para poder probar nuestro API REST. Voy a luego a pasar con las rutas, los controladores, el CORS, la creación de un controlador, ya más detalle, la autenticación. Para la autenticación vamos a utilizar el JWT. Entonces, ¿cómo integrar el JWT dentro de Laravel? JWT quiere decir JavaScript Web Tokens. Entonces, cómo autenticarse en la API a través de los tokens, y cómo manejar las imágenes a través de nuestra API, cómo establecer las relaciones entre las entidades, cómo establecer los recursos también en la API, de tal forma que podamos nosotros limitar o controlar los datos que nuestra API envía hacia el cliente, cómo validar los datos que vamos a recibir desde nuestros clientes antes de guardarlos en la base de datos. Y finalmente voy a mostrar brevemente cómo se prueban los endpoints, cómo establecemos pruebas unitarias en nuestro API. Bien, entonces para empezar, me gustaría, como les decía, empezar con conceptos que son básicos para antes de empezar con nuestro desarrollo. Para eso, me gustaría darle el concepto de lo que es una API, ¿sí? API es el acrónimo de Application Programming Interface y vendría a ser una interfaz que hace posible la interacción entre aplicaciones. ¿Sí? Es la manera en la que un cliente, ¿sí?, puede interactuar con un servidor para pedir un recurso. Entonces, una aplicación cliente puede, a través de nuestra API, pedirle algún recurso a nuestro servidor, ¿sí? Por ejemplo, para aclarar un poco este concepto, eh, vamos a imaginar que estamos en un restaurante, ¿sí?, y queremos pedir un plato en específico, ¿sí? ¿A quién le vamos a pedir? Vamos a pedirle a la cocina, ¿sí? La cocina es la que tiene ese recurso, tiene el plato. Entonces, nosotros no tenemos forma de acceder directamente y tomarlo de la cocina,
sino que necesitamos a un mesero, ¿sí? Para poder hacer el pedido a la cocina. En este escenario, podríamos decir que el menú contiene los puntos de acceso, ¿sí? Y digamos la lista de recursos que queremos, la lista de los platos que nos puede ofrecer la cocina. Y entonces, en este escenario, tendríamos que el plato que nosotros queremos, ¿sí? Es el recurso, ¿sí? Nosotros somos los clientes, ¿sí? Somos un cliente, ¿sí? El plato específico es un recurso, ¿sí? La cocina en este caso es el servidor, ¿sí? Es el que contiene los recursos. Y el mesero en este caso va a ser el papel del API, ¿sí? Entonces, el mesero es nuestro canal de comunicación entre nosotros, el cliente, y la cocina, el servidor, para obtener un recurso, ¿sí? Que vendría a ser el plato que queremos nosotros servirnos. En este caso, el menú contiene la lista de opciones, ¿no es cierto?, que vendrían a ser los endpoints. Entonces, vendría a ser como el identificador único del recurso al que queremos acceder a través de el API, ¿sí? Entonces, de tal forma, nosotros hacemos la petición, ¿no es cierto?, del recurso, ¿cierto?, a través del endpoint al mesero, ¿sí?, el API, que va hacia el servidor, ¿sí? El servidor obtiene o prepara ese recurso, ¿sí? Se lo entrega al API y el API se encarga de devolvernos ese recurso, ¿sí? Entonces, hay que aclarar que un API no es en sí la base de datos o el propio servidor, sino que el API es el código que está en la mitad y que nos sirve de punto de acceso hacia el servidor y los recursos que éste nos puede ofrecer. Entonces, se puede ver una API como una aplicación típica del servidor que necesita de una URL para acceder a los recursos. ¿Sí? Nosotros necesitamos una URL para acceder a los recursos que nos ofrece el servidor a través del API. Pero en este caso, en lugar de devolver HTML, CSS o JavaScript directamente, lo que nos devuelve el API son recursos en formatos JSON, XML o YAML, puede ser también en formato HTML. Y el cliente será el encargado de decir cómo va a renderizar, cómo los va a procesar y cómo va a renderizar ese recurso que lo ha recibido en cualquiera de estos formatos que vemos aquí, ¿sí? Entonces, eh, la ventaja de crear una API para nuestra aplicación es que nos permite escalabilidad, portabilidad. Esto quiere decir que podemos usar la misma lógica, ¿sí?, del backend para construir una aplicación y esta misma aplicación, esta misma lógica puede ser accedida desde cualquier tipo de cliente, ya sea un navegador web o una aplicación móvil o a través de un televisor o de cualquier otro dispositivo que necesite acceder hacia nuestro servidor, ¿sí?, que quiera consumir esos recursos a los que vamos a acceder. Entonces, esa es una gran ventaja hoy en día, ya que la mayoría de aplicaciones en algún punto necesitan una versión web y una versión móvil. Entonces, si tenemos ya una lógica del negocio establecida en el backend a través de nuestra API, simplemente podemos ir creciendo, ir escalando, desarrollando un cliente, ya sea para móvil o ya sea para web o el tipo de cliente que necesitemos. Entonces, aquí hay varios ejemplos, ¿sí? Las APIs hoy en día están por todo el Internet y se podría decir, como el principal punto de ingresos para las grandes empresas, ¿sí? Para los gigantes de Internet como Google, Twitter, Facebook, Expedia, el propio GitHub ofrece sus APIs. Entonces, en este documento que estamos viendo, yo estoy poniendo aquí algunos ejemplos, ¿sí?, de las URLs hacia las APIs que ofrecen estas grandes empresas para que ustedes puedan igual darse cuenta de cómo las utilizan.
Este documento va a estar en la descripción del video y también luego en el repositorio de GitHub, en el que voy a ir subiendo todo, digamos, el proyecto, ¿sí? Todo el código que vamos a ir escribiendo en este proyecto, en este curso. Entonces, sí, JSON, sí, como hablábamos, uno de los formatos más comunes para devolver los recursos es un formato JSON, sí, quiere decir JavaScript Object Notation. Es el formato más utilizado para intercambiar datos, es simple, es ligero, es fácil de leer incluso y permite que una API sea escalable e independiente de la plataforma, ya que cualquier lenguaje moderno puede leer el formato JSON e interpretarlo y procesarlo, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo de un objeto en JSON, ¿sí? Acá he puesto yo un link que es un validador de, de sintaxis de JSON. Voy a mover esto por acá. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí, no me deja copiar bien aquí el PDF, pero lo voy a poner por aquí. Bien, entonces, digamos que nosotros queremos validar si este JSON es, si está bien estructurado o no. Nosotros podemos escribir aquí o copiar aquí el objeto JSON que queremos. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí validar el JSON, primero le da formato, ¿sí? Correcto, y le dice no es un JSON válido, ¿sí? ¿Qué le falta? Le falta algo por aquí, dice en la línea 7, ¿sí? Entonces, dice que estaba esperando una llave y se obtuvo el final del archivo. Entonces, claro, aquí lo vemos, ¿sí? Esta llave corresponde con esta, pero aquí hay otra llave que no la hemos cerrado, ¿sí? Entonces lo corregimos de ahí, ¿sí? Y ahora nos dice, sí, ese sí es un JSON perfectamente válido. ¿Sí? Hay varias reglas de sintaxis que se tiene que cumplir con los objetos JSON. Por ejemplo, las comillas, ¿sí? Son obligatorias en este caso, ¿sí? Tienen que las llaves, ¿sí? Estar entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿cómo está estructurado un objeto JSON? Un objeto JSON está compuesto por un key, ¿sí? Una llave y un valor, ¿sí? En la versión más sencilla sería un key, ¿cierto? Y un value, ¿sí? Entonces en este caso el key es name y el value chalo, ¿sí? En este key, ¿no es cierto?, que es un poco más complejo, tenemos el key es user y el value es otro objeto JSON, ¿sí? Es un objeto JSON que tiene como key y value, ¿sí? Cada uno de estos atributos que tenemos aquí. Entonces, eh, si pueden ustedes, si no están muy familiarizados con JSON, es importante que lo conozcan bien, que lo sepan manejar bien, interpretar bien y estructurar bien, más que nada, para poder enviar luego respuestas válidas hacia nuestros clientes y además que podamos luego en nuestro cliente poder procesar también correctamente estas respuestas que vamos a recibir desde nuestra API. Bien, entonces JSON es importante conocer correctamente. Ahora vamos a pasar con la definición de lo que es REST. Sí, REST quiere decir Representational State Transfer. Es un término introducido en el año 2000 por Roy Fielding en su tesis doctoral. Entonces pueden ver todo el contenido. ¿Sí? Aquí está el link específicamente hacia el capítulo donde habla y define lo que es REST. ¿Sí?
pero ustedes pueden acceder a toda la tesis doctoral completa. ¿Sí? Entonces, para resumir esto, REST es un conjunto de principios de arquitectura de software para construir aplicaciones que trabajan mediante HTTP. ¿Sí? Entonces, eh, REST, digamos, el principal ejemplo vendría a ser todo lo que es la www. ¿Sí? Entonces, todo Internet trabaja a través del protocolo HTTP, ¿sí? Y todas las aplicaciones que están en Internet funcionan a través de este protocolo. Entonces, una API REST permite la interacción con los recursos mediante los métodos HTTP, ¿sí? Principalmente utilizamos los métodos POST, GET, PUT, DELETE, ¿sí? Entonces, POST nos sirve para crear nuevos recursos, podemos decirlo así, en nuestro servidor. ¿Sí? Para crear nuevos registros en la base de datos se utiliza POST. GET se utiliza para hacer consultas hacia la base de datos para obtener recursos. ¿Sí? PUT generalmente se lo utiliza para realizar actualizaciones sobre esos recursos. ¿Sí? Sobre recursos que ya existen en nuestro servidor o en nuestra base de datos. Y delete pues elimina un recurso de nuestro servidor o de la base de datos, ¿sí? Entonces estos son los cuatro métodos principales que utilizamos en una API REST. Y bueno, HTTP tiene otros métodos también como son el head, batch, connect, el trace y el options, ¿sí? Ustedes pueden ver igual más detalles en la documentación directa sobre el protocolo HTTP. Para este caso, estos son los que principalmente nos interesan. En REST hay que aclarar también que todo es un recurso accesible mediante una URI, ¿sí? La URI quiere decir Unique Resource Identifier, ¿sí? Un identificador único del recurso, ¿sí? Entonces, todo recurso debe tener su identificador único, que viene a ser la URI, ¿sí? Entonces, hay 6 puntos importantes que debemos conocer, debemos tener claros sobre REST, ¿sí? Entonces, Fielding establece 6 restricciones principales que definen a un sistema RESTful, ¿sí? RESTful quiere decir que cumple con al menos las 5 restricciones que son obligatorias. La sexta es opcional. Entonces, en la primera dice que la aplicación tiene que ser cliente-servidor, ¿sí? Esta restricción mantiene al cliente y al servidor débilmente acoplados, ¿sí? Entonces, a diferencia de una aplicación cliente-servidor común, al crear nosotros una API REST, estamos separando completamente el cliente y el servidor, ¿sí? Entonces la lógica del cliente y la lógica del servidor van a estar separadas e incluso pueden estar en diferentes servidores, en diferentes hostings, ¿sí? Entonces simplemente se van a comunicar. Y esto nos facilita muchísimo la escalabilidad y la flexibilidad de nuestra aplicación. Entonces, el cliente no necesita conocer los detalles de implementación del servidor. El cliente no necesita saber si nuestro API está programado en PHP, en Python, en Ruby, en Java, en lo que sea. No le interesa, él simplemente va a hacer las peticiones a través de los endpoints y va a recibir respuestas generalmente en formato JSON. No le interesa nada más de los detalles del servidor, ¿sí? Y el servidor igual se despreocupa de cómo esos recursos o los datos que está enviando van a ser utilizados en el cliente, ¿sí? Simplemente envía en el formato y ahí se termina esa comunicación. La segunda restricción es
que son aplicaciones sin estados, es una comunicación sin estado. Entonces no se mantiene un estado en la comunicación entre el cliente y el servidor, y cada petición que haga el cliente debe contener toda la información necesaria para que el servidor entienda la petición, ¿sí? Entonces no se mantiene un estado de las sesiones, ni si el usuario está autenticado o no, ¿sí? Todo eso se lo pasa a la responsabilidad del cliente. Entonces, cuando el cliente quiere hacer alguna petición sobre un recurso que está protegido, tiene que enviar en la petición toda la información de ese usuario que está autenticado para que el servidor le permita acceder a ese recurso, ¿sí? Entonces, esto permite visibilidad, fiabilidad, recuperación frente a fallos, ¿sí? Porque al no manejar estados, simplemente si por algún motivo el servidor sufre alguna baja, se puede recuperar inmediatamente y empezar a recibir nuevas peticiones, ¿sí? No se maneja ningún estado, entonces la recuperación frente a fallos es inmediata. Escalabilidad se ve bastante beneficiada, ya que se pueden aumentar más servidores, se puede aumentar más hardware, y a nuestra aplicación, en nuestro backend, y no hace falta que estos nuevos servidores que se han aumentado eh, se sincronicen, ¿sí? En el estado de la aplicación, porque no existe un estado. La tercera restricción que, que impone REST es que la aplicación tiene que ser cacheable, ¿sí? O sea, quiere decir que tiene que poder ser guardada en caché, ¿sí? Entonces debe admitir un sistema de almacenamiento en caché. La infraestructura de red debe soportar una caché de varios niveles, y esto, el beneficio de esto es que evitará repetir varias conexiones entre el servidor y el cliente para recuperar un mismo recurso. Entonces esto tiene que ver principalmente con el método GET de HTTP, que el método GET, las peticiones del método GET pueden ser guardadas en caché, ¿sí? Entonces, si se pide varias veces el mismo recurso, ¿sí? Podemos guardar en caché esa petición o ese recurso, y en el lado del cliente, entonces el cliente, cuando vuelva a necesitar este recurso, primero revisará en su caché, y solamente si no está en su caché, entonces lo va a pedir al servidor. Si es que el recurso ya está en su caché, entonces no va a ser la comunicación hacia el servidor, sino que lo va a consumir desde su propia caché, ¿sí? Entonces, esto es importante cuando tenemos sistemas que reciben miles de peticiones, porque le aliviamos el trabajo al servidor, y los clientes pueden trabajar directamente con su caché. La cuarta restricción es que se debe definir una interfaz genérica para administrar la interacción que se produzca entre el cliente y el servidor de manera uniforme, ¿sí? Entonces se debe establecer una interfaz uniforme, ¿sí? Esto simplifica y separa la arquitectura. Esta restricción indica que cada recurso del servicio REST debe tener una única dirección, una única URI, un identificador único del recurso, ¿sí? Estas URI vendrían a ser las URLs a través de las cuales nosotros hacemos la petición del recurso a nuestro servidor, ¿sí? Quizá lo vamos a entender ya más adelante con la práctica. La quinta restricción es que se debe utilizar el sistema de capas, es decir, una capa no puede ver más allá de su capa inmediatamente inferior o superior, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, que nuestro cliente
¿sí? No puede acceder directamente a nuestra base de datos, ¿sí? Sino que nuestro cliente tiene que hacer una petición a nuestra API. La API hará la petición al controlador, el controlador verificará el modelo para poder acceder hacia la base de datos y de regreso tendrá que seguir las mismas capas, ¿sí? No es posible acceder directamente desde una capa, saltarse las otras capas y acceder hacia el recurso, sino que se tiene que respetar ese nivel de jerarquía. Esto nos ayuda a que nuestro sistema sea mucho más fácil de mantener, ¿sí? Porque la lógica se simplifica bastante. La sexta restricción es opcional. Esto, código a demanda, quiere decir que podemos añadir funcionalidad a nuestro cliente mediante la descarga de scripts, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros ya tenemos nuestro cliente, ¿no es cierto? Nuestra aplicación cliente desplegada con ciertas funcionalidades. Y a través de una petición al API, el servidor nos va a devolver datos en donde van a estar incluido un script, puede ser de JavaScript, y ese JavaScript puede ser luego ejecutado en nuestro cliente, ¿sí? Entonces de esta forma estamos añadiendo, extendiendo la funcionalidad del cliente a través de estas llamadas, ¿sí? Entonces mejora la extensibilidad, ¿sí? Porque estamos añadiendo funcionalidades a nuestro cliente que no tenía, digamos, al momento de desplegar nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, una aplicación que cumple al menos con las 5 restricciones que tenemos aquí, se le da el nombre de API RESTful, ¿sí? Que cumple con todas las condiciones o las restricciones de REST. Habíamos hablado de los métodos HTTP, que los principales que vamos a utilizar son POST, GET, PUT y DELETE. Hay dos propiedades importantes que debemos tener claras sobre estos métodos, ¿sí? Y las dos propiedades son que sea un método seguro y que sea un método idempotente, ¿sí? Entonces, un método seguro quiere decir que no modifica datos en el servidor y que puede ser guardado en caché, ¿sí? Eso es un método seguro. El método idempotente quiere decir que el resultado que vamos a obtener es independiente del número de invocaciones, ¿sí? No importa cuántas veces utilicemos o hagamos una invocación, el resultado va a ser el mismo. Para aclarar esto, pongo como ejemplo, por ejemplo, la petición x igual a 2 es idempotente, ¿sí? Si es que hacemos una vez esta petición de que x sea igual a 2, el resultado va a ser x igual a 2, ¿sí? Si hacemos 1000 veces o 1.000.000 de veces la misma petición x igual a 2, x va a seguir siendo igual a 2, ¿sí? Es idempotente, ¿sí? El resultado final es independiente de la cantidad de invocaciones que hagamos. En cambio, un ejemplo de una petición no idempotente es esta de x igual a x más 1, ¿sí? El resultado aquí sí va a depender del número de invocaciones. Entonces, por ejemplo, digamos que el valor inicial de x es 0, ¿sí? Hacemos nuestra primera petición y decimos x es igual a x más 1. Entonces el valor de x ahora es 1, ¿sí? Hacemos una segunda invocación, ¿sí? El resultado final va a ser 2. Y si hacemos una tercera, el resultado final va a ser 3, ¿sí? Entonces, el resultado final que estamos obteniendo depende del número de invocaciones que hagamos, ¿sí? Entonces, no es idempotente. Entonces, las propiedades de cada uno de los métodos HTTP que vamos a utilizar son como está presentado aquí, ¿sí? Lo tenemos también acá en esta tablita. Entonces tenemos que el método get es seguro
y además es idempotente, ¿sí? Seguro porque no modifica nada en el servidor y además es idempotente. Si le decimos, hacemos una petición get del usuario con ID 1 y lo hacemos una o mil veces, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? El método que podemos decir que es el más peligroso, ¿sí? Que hay que tener cuidado con las peticiones que se hagan, es el método post, ¿sí? Porque no es seguro y no es idempotente, ¿sí? Post, como lo vemos acá abajo, se lo utiliza generalmente para crear nuevos recursos, ¿sí? O nuevos registros en nuestra base de datos. Entonces está realizando modificaciones en el servidor, ¿sí? Y además no es idempotente porque si le decimos, le enviamos una petición post al URI articles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a crear el artículo con el título Startups, ¿sí? Post va a intentar crear el artículo con el título de Startups cada vez que hagamos una petición de estas, ¿sí? Si es que no tenemos nosotros las restricciones necesarias en nuestra lógica de que el título sea único, por ejemplo, entonces cada vez que enviemos un post con el title Startups, se va a crear un nuevo artículo, ¿sí? Con ese mismo título, ¿sí? Cada vez que hagamos. Entonces no es idempotente porque el resultado va a depender de la cantidad de peticiones que hagamos. Como dije, el método get, en cambio, no importa si hacemos 1000 veces la petición get articles 1, nos va a devolver el artículo con ese ID, ¿sí? En cambio, put no es seguro porque de igual forma modifica datos en el recurso o en el servidor, ¿sí? Entonces actualiza. Put se lo utiliza generalmente para realizar actualizaciones. Entonces si decimos put articles 1 y le enviamos un nuevo título, entonces lo va a cambiar, ¿sí? No es seguro porque realiza modificaciones, pero en cambio sí es idempotente. ¿Por qué? Si hacemos una vez la petición put articles 1 y le decimos el nuevo título es business, entonces inicialmente era startups, ahora va a ser business, el nuevo resultado es business. Y si volvemos a hacer 1000 veces la misma petición, el resultado final, el título final va a seguir siendo business, ¿sí? Entonces es idempotente. Delete tampoco es seguro porque obviamente modifica o elimina el recurso, y en cambio sí es idempotente porque si lo eliminamos el ID 1, ¿sí? La primera vez lo va a eliminar, la segunda vez, bueno, ya no lo va a eliminar porque no existe, pero el resultado final es que sigue sin existir, ¿sí? Entonces es idempotente, ¿sí? Esos son algunos conceptos importantes que se deben tener en cuenta para poder avanzar con el desarrollo de nuestra API REST a través de Laravel.